sostenible y preparada para el futuro. Verde es el camino. Definitivamente los microbosques vienen a salvar la cuestión ambiental en Durango. Un pulmón, el oxígeno sin duda alguna, y depende de nosotros también cuidarnos. Vámonos rápidamente con más. Un gusto saludar al buen amigo Benjamín Flores Salas, coordinador de reporteros y noticias aquí en Durango. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Contento por los resultados de México el día de ayer? Bastante, y yo creo que el tema de Raúl Jiménez a mí la verdad me pone muy de buenas, me motiva. Es un chavo que merece triunfar, que traía una carrera muy importante y que desafortunadamente sufrió una lesión muy grave y que la vida le está dando una oportunidad para levantar y ocupar un espacio que lo merecía y que lo estaba logrando. ¿Esperabas estos resultados? ¿Esperabas esta forma de jugar de Raúl? Sí. Y de hecho creo que el equipo está muy organizado a estarle mandando el balón a él. No tuvo todas las, no las concretó todas, pero pues, afortunadamente pues esta la logró. Y Quiñones, pues por más que se le quiera criticar, pues Quiñones, hermano, eres mexicano. Sin duda alguna. Ya lo logró, ya metió su gol y la verdad es que bastante bien. Definitivamente México hizo historia en casa y eso nos da bastante gusto porque empezaron con el pie derecho. Oye, 3 mundiales que ya se celebran aquí en nuestro país, desde 1970, el del 86 y ahora en el 2026, 40 años después, Benjamín. Es un mundial muy importante, muy interesante, con muchos datos para aportar y para platicar. Como lo dices bien, 3 mundiales, el único país que tiene esta historia, pero además también hoy con este mundial estamos inaugurando una forma de operar el mundial muy diferente, con 3 sedes que nunca había ocurrido, 3 países compartiendo el mundial, que eso también pues ya está haciendo historia. Tenemos también el debut de Mora, que también es el jugador más joven en participar en un mundial, ganándole ya en ese récord a Pelé, lo cual también pues es bastante importante. Nos quedamos esperando Ochoa en la portería, igual si había condiciones, pero creo que el Vasco le dio miedo y pues bueno, pues él es el director técnico, pero pudo haber sido otro dato también interesante mundialista. Definitivamente. ¿Sabes que también es importante rescatar, Benjamín? No sé si estés de acuerdo conmigo. En el 70, obviamente, no existía nada de redes sociales, nada, ni pensábamos, en el 86 menos, pero en el 2026 tenemos la tecnología, tenemos todo lo que alcanza, lo que engloba. Ahora sí que definitivamente estamos en una etapa totalmente distinta, con medios de comunicación, con televisión, con radio, pero no contamos con el internet. Sí, y sabes que salía un dato, no lo traigo confirmado, pero supuestamente la inauguración del Mundial tuvo más observadores en todo el mundo que el Super Bowl, que es un evento que, aunque no nos guste el fútbol americano, que a mí en lo personal sí me gusta, nos llama la atención y estamos ahí presentes por el espectáculo, por todo lo que se vive alrededor, pero lo superó por bastante esta inauguración, y que también, por cierto, hoy ya inauguró su sede Canadá, y que el estadio estaba muy vacío y hubo unos errores ahí de organización. Entonces México pues luce a pesar de todo lo que había alrededor, antes, durante y después. Se hablaba de, no recuerdo si es 1.5 millones de seguidores a través de redes sociales, me parece, y en el Super Bowl eran 125,000, algo así con el Conejo Malo, a diferencia de Shakira, hicieron las comparaciones con ellos. Entonces es importante decir que fueron más de 80,000 aficionados los que llenaron el Estadio Azteca para poder presenciar la Copa del Mundo. Pero ¿cómo cambia este panorama? Porque una cosa es lo que estaba allá adentro, que veíamos la euforia, la algarabía, la gente que no pudimos estar presentes o físicamente en ese lugar, disfrutando desde casa o disfrutando desde otros lugares viendo en la pantalla, pero aparte de que había bloqueos, aparte de que había manifestaciones, todo transcurrió en calma y eso es digno de reconocer. Sí, hay que reconocer el trabajo que se hizo por las fuerzas de seguridad, demasiados controles de seguridad, las vallas, operativos, sí hubo enfrentamientos, que no lo estamos destacando en los medios, pero siendo honestos, sí los hubo, un control ahí de las manifestaciones que pues creo que la mayoría de los mexicanos, ahí están precisamente, creo que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que es justo y adecuado el libre tránsito. La Ciudad de México siempre está sufriendo por el tema de las manifestaciones, no fue menor, mira, ahí está, los conflictos, los enfrentamientos, y que fue afortunadamente casos, ahora sí, como está de moda la palabra, casos aislados. Hechos aislados. Ajá, pero sí fueron muy focalizados pues estos sucesos y que pues es el negrito en el arroz si tú quieres, pero la mayoría de las circunstancias que se dieron en la Ciudad de México fueron de alegría, fueron de fiesta y que permitieron a los aficionados y a los
que estaban alrededor de ellos disfrutar de esta fiesta. También hay que reconocerlo, y se ha hablado mucho, se volvió un mundial muy caro, sí, de muy poco acceso para el ciudadano común. Los bases VIP, los boletos carísimos, claro, miles de dólares, en pesos mexicanos, híjole, llegando a los cientos de miles de pesos para poder ingresar un par de personas al estadio. Entonces sí, se volvió un espectáculo presencial en el lugar para muy pocos, pero que a nivel mundial, lo platicamos, pues ha llegado a récord de visualizaciones, y obviamente también el tema de redes, pues tiene un gran seguimiento, el espectáculo, los personajes que estaban ahí haciendo el show, pues también llaman mucho la atención, pero por lo mismo esperábamos este tipo de situaciones en lo que pues algunos organismos, grupos estaban tratando de aprovechar los medios internacionales, como fue AP, Los Angeles Times, El Guardian, Al-Sahir, y que pues sí estuvieron hablando de este tipo de situaciones. Ya lo estaban hablando antes de que iniciara el Mundial. Hay que ser muy claros, y también pues de repente hay que revisar un poquito de dónde vienen estos medios, pero tampoco vamos a cerrar los ojos. Ahí está, sucedió, y también tuvo reacciones por la presidenta. La presidenta dijo, está bien, tuvimos una fiesta en paz, lo disfrutamos, nos emocionamos, pero lo que están haciendo no estoy de acuerdo, los controlamos, por así decirlo, y las negociaciones, las pláticas con la gente van a seguir, pero lanzó una, pues no es una amenaza, lanzó ya un reto, y sí es una amenaza para los líderes, porque les dijo prácticamente, voy a seguir platicando con ustedes, pero con quien realmente voy a enfocarme más es con el magisterio completo. 1 millón de maestros con los que vamos a hablar directamente, y vamos a negociar con ellos, vamos a revisar qué es lo que les importa, necesitan, y ya no vamos a buscar cómo atender necesidades a través de los líderes sindicales. Exactamente. Entonces, está cortando un diálogo a futuro de negociaciones, no en lo pronto, pero prácticamente le está diciendo, pues se les acabó. Exactamente, y cabe destacar precisamente los comentarios de la presidenta de México. Ella dijo, hay quienes le apostaban a que se generara la violencia para poder estar hablando no del mundial, no de lo bonito, no de los grandes resultados, ni del triunfo de México en esta inauguración, sino de la inseguridad que pudo haber presentado, o de las situaciones violentas o trágicas que pudieran haber sucedido, pero no fue así. Dijo, muchos le apostaban a que este mundial se llenara de sangre, cosa que no sucedió afortunadamente. Sí, afortunadamente, y también hay casos que hay que mencionarlo, hay que ser honestos. El tema de los desaparecidos, las madres buscadoras que estuvieron presentes, creo que realmente es algo importante que hay que darle vista, y hay que hacer que todas las autoridades de todos los niveles de gobierno atiendan este tema. No es posible que madres estén buscando a sus hijos. Mucho se ha hablado, se ha criticado en redes, algunos que defienden y otros que van a favor o en contra del tema, pero a final de cuentas están buscando un ser querido. Muchos casos tal vez no han dado buenos pasos, otros no, otros simplemente son afectados por las circunstancias en ciertas regiones del país, y creo que al final de cuentas sí necesitamos que tengan una claridad de qué está pasando con sus seres queridos. Definitivamente. Oye, ¿y qué opinión tienes sobre México rompió la maldición? Porque no se había ganado un partido inaugural. Sí, no. En 7 ocasiones no se había ganado. Y además, pues brinca a no solo ganar con un gol, sino a 2-0, que pudieron haber sido más. Pero sí es importante cómo se viene, viendo la estadística, cómo ha ido cambiando precisamente. De ir perdiendo con goleadas, fue avanzando, luego después empates, y ahora pues nos quitamos del Mundial con Sudáfrica, que íbamos bastante bien, y pues que nos empataron allá a la inauguración. Pues ahora acá en México le ganamos a Sudáfrica. ¿Y los artistas que se presentaron? Bien. La polémica de Shakira, ¿era Shakira o no era Shakira? Yo todavía lo estoy dudando. La verdad es que no sabemos. Yo estoy viendo el vestuario y de todo, y no sé si eso no. Sí, tuvo un cambio muy interesante. No sabemos si hizo algo en la cara, lo están diciendo mucho. La misma Shakira ha salido a aclararlo. Pero bueno, a final de cuentas el espectáculo estuvo. Afortunadamente no pagamos los miles de pesos o de dólares para ir a verlos, entonces pues si era o no era. Porque no los tenía, por eso no los pagué. Si era o no era, no estamos defraudados, la verdad. Fue un espectáculo muy bonito. Vuelvo a insistir, comparado con lo que pasó con Canadá, tuvieron fallas en el audio, tuvieron fallas, estaba saliendo la copa
del centro del estadio y tuvieron unas fallas ahí para desplegar la copa que era inflable, en fin, pues no le fue muy bien a Canadá y luego aparte, no sé cómo vaya el partido, pero ya les iban ganando 1-0. Entonces creo que mal y de malas en Canadá. Bueno, lo que sí es importante destacar es que hay mucha derrama económica, se generó en el país con la visita de millones y millones de personas. Benjamín, otro tema importante, ¿qué pasa con Cuba? ¿Qué sucede con Miguel Díaz-Canel? ¿Qué pasa con Marco Rubio? ¿Qué está sucediendo exactamente? Sabemos que por un lado se pretende rescatar la economía, presentando algunas iniciativas, algunas propuestas, pero por otro lado se amenaza de la posibilidad de ir por el presidente cubano. Cuba está viviendo una crisis muy fuerte, interna, política, económica, y que no está a la altura de las circunstancias, desafortunadamente, para el pueblo cubano. Ante un Estados Unidos con hambre, voraz para ir adquiriendo territorios, para demostrar hegemonía, para demostrar que su modelo económico es el correcto, está evidentemente afectando al pueblo cubano con ciertas restricciones desde hace muchos años y ahora peor. Pero ya lanzó la amenaza Marco Rubio de ir directamente y sacar al presidente Miguel Díaz, como ya lo hizo con Maduro en Venezuela. Entonces esto puede replicarse y podrá afectar pues lo que se está viviendo ahí, otra crisis, y esperemos que no se llegue a mayores y que puedan llegar a un acuerdo y hacer ciertos cambios que creo que, vuelvo a decirlo, creo que lo había mencionado en una de estas mesas, el modelo de Cuba ya no tiene vigencia, no tiene esa capacidad de responderle al pueblo cubano. Tampoco creo que sea adecuado mantenerse en ciertas posturas que no le benefician a nadie internamente y que no le están dando un valor o una calidad de vida que hace muchos años sí le dio. En los 70s tenían una calidad de vida mucho mayor que en China. La educación, el tema de salud, ciertos ingresos en la población eran muy buenos, el propio turismo. Incluso. Pero ¿qué sucedía? En ese entonces Rusia estaba totalmente comprometido con el pueblo cubano, con la isla, porque acababa de pasar la crisis con Estados Unidos. Le invirtieron mucho dinero y estaban recibiendo energía de ellos, insisto, los recursos, y era un modelo que estaba haciendo, por lo menos, si no muy próspero, por lo menos sí daba una calidad de vida adecuada para el pueblo cubano. ¿Qué sucede ahora? Tras décadas, Rusia prácticamente los está viendo de lejos, no da ese apoyo, envió hace poco unos barcos con petróleo, ya no supimos que les hubieran enviado más, el tema de recurso económico no está en esa misma circunstancia, y revisando el quehacer y las formas de trabajar y de hacer política y negocios o generar la economía, China del 70 para acá empezó a hacer serios cambios económicos sin dejar de ser socialista. Y entonces, ¿qué pasó? Ahorita China está decidiendo parte del futuro del mundo. Tiene un pedazo enorme del pastel y Cuba, pues creo que ni las migajas. Nada. Entonces sí, hay que revisar qué es lo que está pasando en Cuba para beneficio de ellos y revisar realmente que si hay modelos económicos que deben de ajustarse. No estoy diciendo que se vuelvan completamente filiales de Estados Unidos, pero tampoco Rusia les está dando lo que les tenía que dar. Tal vez el modelo tiene que ser con sus salvas reservas o proporciones, ir acomodándose a lo que tiene China actualmente, a esa apertura, sí con el control del gobierno tal vez, que no lo quieran soltar todo. Está bien que vigilen, que cuiden el quehacer, pero permitiendo el crecimiento del pueblo cubano. Mira, los problemas por los que está enfrentando Cuba, algunos de ellos escasez de combustible, ya lo hemos mencionado, apagones prolongados, es decir, frecuentemente en gran parte del país, la inflación elevadísima que tienen en el lugar, escasez de alimentos y escasez de medicamentos, migración masiva de ciudadanos y la caída de la producción nacional y sobre todo el turismo. Antes todos queríamos ir a Cuba, menos yo decía, quiero conocer Cuba, quiero viajar. Ahora da temor llegar a Cuba. No sabes si vas a regresar. Es difícil, si ya no sabes si va a haber un vuelo o no, porque falta precisamente el combustible. El día de hoy, el presidente de Cuba da a conocer algunos cambios que van a permitir que pudiera ingresar un poco más de capital extranjero. Está abriéndose al mundo de una manera muy mesurada, pero esto da pie, pues, precisamente a que están entendiendo que no pueden permanecer como estaban. Él mismo lo dice en su discurso y esperemos que, insisto, sea una puerta para mejores condiciones
para nuestros hermanos cubanos. ¿Cómo crees que Miguel Díaz pueda llevar a cabo estas iniciativas, que las eche a andar? Porque me llama la atención. Mayor autonomía para municipios y empresas estatales. Apertura de nuevos mecanismos de comercio exterior. Posibilidad de inversiones de cubanos residentes en el extranjero. Reducción de subsidios generalizados, transición de apoyos focalizados y simplificación para empresas. El intento de fortalecer al sector privado y hacerlo coexistir con las empresas estatales. ¿Cómo lo pretende hacer? Es que no solo está eso, también está la reducción de la burocracia estatal y la reorganización de ministerios. Vamos a hacer más chico el Estado, vamos a dejar que la gente entre a trabajarle a las empresas, porque todo era pues, del gobierno, todo era estatal. Entonces, creo que por ahí viene una luz en el camino, y más en estos momentos que tiene encima Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegó a un acuerdo con Estados Unidos para esto? No lo sabemos, pero lo que sí creemos es que pues no queda de otra y que están dando este paso por la presión que tienen encima. Estamos a punto de terminar, a punto de ir a un corte. ¿Crees que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, sí cumpla esa advertencia, no es amenaza, esa advertencia de ir por el presidente cubano? Hay muchas condiciones muy serias para que pudiera suceder, porque muchas cosas las justificarían. Cuando puedes crear una historia alrededor de un pueblo que vas a rescatarlo, Cuba, ya lo han estado trabajando, ya han estado enviando apoyos. Recuerda que incluso ellos dijeron, te voy a llevar mucho apoyo, pero tienes que dejarme repartirlo a mí. ¿Para qué? Para hablar a favor de este gobierno y de los cambios que queremos que se hagan. Pero si ya no tienes que ofrecerle a tu pueblo, es muy probable que pueda desmoronarse todo muy fácil y se sientan rescatados. Aun y cuando, pues ahora sí que el culpable de que estés así es la otra parte, o tal vez hasta los dos, porque ya no hay hasta dónde reconocer la culpa de un lado o del otro si lo que estás haciendo a tu pueblo no le beneficia. Lamentable situación que viven los cubanos. No nos gustaría estar en esos zapatos. No. Para nada. Para Hermano, nada. Gracias, Amigo. Benjamín, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Igualmente, que lo disfruten Y a todos. seguir disfrutando.